Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos, como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Alex Valverde, le damos la bienvenida y traemos una carpeta informativa interesante para todos ustedes con los acontecimientos económicos, sociales, políticos, tecnológicos y más allá de República Dominicana y del mundo. Buenas tardes, Noel, ¿qué tal? Buenas tardes, don Leo. Buenas tardes, amigos televidentes. Hoy es un día con muchas cosas. Internacionalmente no ganó en la proporción que un servidor le dijo de Lula da Silva en Brasil, pero ganó y ya por lo menos vamos a hablar ahorita de la aceptación que tiene Bolsonaro, ya que estaba peligrosa entre lunes, martes y miércoles de esta semana, donde miles de puntos en diferentes carreteras fueron tomadas por camioneros pidiendo la intervención de las autoridades, o sea, el ejército. Pero vamos a conversarlo de eso. También tenemos informaciones por el 10º censo de población y familia. Tenemos también el aumento de la tasa referencial o la tasa de la Reserva Federal, el aumento nuestro también de la tasa en el Banco Central de la República Dominicana. Tenemos también las expectativas de crisis para el 2023. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre lo del ministro de Educación, sobre que lo están amenazando. Eso es peligroso, tenemos que conversar de ello. Y en la parte que tiene que ver con la parte económica, vamos también a conversar sobre también las informaciones de un seminario, un taller que se está realizando sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública de las Américas. Así que, don Leo, tenemos un viernes especial. Tal como le había dicho, una carpeta repleta de informaciones de alto interés. El primer tema que quisiera abordar ciertamente tiene que ver con la situación de Brasil, que había una preocupación significativa, Noel y ustedes, amables televidentes, con el silencio de Jair Bolsonaro, en el sentido de que este hombre se queda callado, los resultados son evidentes, no hay duda de que, como habíamos dicho, iban a ser reñidas la segunda vuelta, ¿verdad? Pero que como era la mitad más uno y muy significativo, que más de 60 millones de votos de Lula contra unos 58 millones y tanto de presidente Bolsonaro, obviamente que quedó bastante dividida. Es un punto y pico fue la diferencia entre unos y otros. Lo cierto es que la democracia brasileña, independientemente de que Brasil está transitando en las últimas décadas unas situaciones bastante complicadas, esa democracia de más en más se va fortaleciendo. Mira que Bolsonaro es un personaje muy particular, ¿verdad? Y ni él siquiera ha podido requebrajar los lineamientos del sistema democrático brasileiro, todo lo que le hicieron a Lula, y aún así se mantuvo el sistema lidiando con esa crisis institucional de ese gran país de Latinoamérica que es Brasil. Lo cierto es que el 1 de enero Brasil va a tener, es decir, iniciando el año, va a tener Brasil nueva vez a Lula da Silva como presidente de Brasil. El único llamado que yo le hago, porque obviamente que yo estaba apostando a Lula, no me arriesgué a dar datos de resultados, porque eso es, como hablábamos, ¿verdad?, un poco complicado, pero sí se percibía que Lula iba a mantener la tendencia anterior, sobre todo con las alianzas que garantizó durante el proceso desde la primera hasta la segunda vuelta. Quiero yo decir entonces que Lula, con la experiencia que vivió, tanto él como su pupila
Dilma Rousseff debe venir ahora con más madurez, debe venir ahora con un nuevo estilo de gobierno y saber entonces que ha hecho una alianza con sectores que son más conservadores que el Partido de los Trabajadores de Brasil, y eso pues dominar lo que es un cuadro de alianzas políticas, dominar lo que tiene que ver con un país en la situación en la que queda Brasil después de estas elecciones, pues demanda de inteligencia política, y yo pienso que la experiencia que tiene Lula da Silva pues le sirven obviamente para venir a gobernar no con el mismo librito de la primera vez que gobernó, sino con el nuevo libro que exigen las circunstancias políticas a nivel geopolítico, pero también a nivel de Latinoamérica y particularmente de Brasil. Latinoamérica, los sectores más progresistas y democráticos de Latinoamérica estamos muy animados, ¿verdad?, con el triunfo de Lula da Silva, porque eso significa que no haya retroceso, sino al revés, una manera de gobernabilidad inclusiva, focalizada fundamentalmente a proteger a los más desposeídos, que es algo que yo toda mi vida he aspirado, que los pueblos avancen con la inclusión de las grandes mayorías nacionales. Bueno, tenemos que puntualizar en términos de que los escarceos que hizo el sindicato de camioneros de Brasil se ha llamado en complicidad hasta con la policía. Eso es algo inaudito, donde el jefe de la policía dice que va a comenzar a hacer investigaciones, porque en la mayoría de los casos, aunque no hubo ningún incidente con las autoridades, pero las autoridades, en vez de hacer que la gente ejerza su derecho a libre tránsito, estuvo combinado con los camioneros y paralizaron prácticamente 2 días todas las actividades en miles de puestos de áreas de las carreteras en Brasil. Y eso no se va a quedar ahí, Leo y amigos televidentes. Pues yo sí pienso que se va a quedar ahí, Alejandro, porque enmendar una sociedad que queda dividida en 2 franjas va a implicar ceder cosas, ¿verdad? Y como no hubo grandes violaciones, sino que fueron más bien unos amaracos por desconocer la voluntad popular de Brasil, yo pienso que eso se le va a buscar una manera de manejarlo políticamente, de suerte que no ensalzar el enfrentamiento que va a haber entre esa franja que representó Bolsonaro y la franja progresista y democrática que representó Lula da Silva. Eso es como implacable en el combate, generoso en la victoria. Frase de Carlos Fonseca Amador, intelectual nicaragüense, una figura de dimensión internacional, ¿verdad? Y que mucha gente lo dice, implacable en el combate y muy generoso en la victoria, y es lo que le toca a Lula ahora, porque él mismo lo dijo, que su principal papel va a ser iniciar un proceso de unificación de Brasil, y unificar quiere decir también entonces manejarse en un contexto de inteligencia política como lo demandan las circunstancias, Alejandro Noel y Cabrera. Bueno, por otro lado, en el plano internacional fue el aumento de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en ese sentido, usted que es el economista, dicen que cada vez que en Estados Unidos le da un resfriado, aquí le da pulmonía en la economía dominicana. Pero yo no creo que eso está en los últimos tiempos ha sido igual. Don Leo, ¿qué le parece a usted? Porque yo siento que ya no es de esa manera. Bueno, Alejandro, usted y yo aquí hemos tenido debate, ¿verdad? Y yo mismo he servido conferencias en sectores empresariales e incluso entre sectores progresistas en República Dominicana, y vengo levantando la tesis en la última década, los últimos 10 años, de que ese cuadro geopolítico y los cambios geopolíticos y la recomposición de la geopolítica internacional iba a quitar la beligerancia que históricamente Estados Unidos tiene sobre todo en América Latina. También el cuadro ha ido cambiando. La pava no pone donde ponía, y esa propuesta de la mancomunidad
y de la comunidad internacional autodeterminada que plantean los chinos, de más en más va cogiendo cuerpo contra el proceso de la globalización que pretendía Estados Unidos mantener su hegemonía absoluta sobre la economía internacional. Es decir, no necesariamente, si bien Estados Unidos sigue siendo nuestro socio comercial número uno, no necesariamente si le da gripe Estados Unidos nos da pulmonía a nosotros, porque tenemos otras alternativas. Tenemos un mercado mucho más ensanchado y la República Dominicana, ya lo hemos dicho otras veces, se da el lujo como un pequeño país del Caribe de ser parte de los procesos de integración económica más importantes a nivel mundial, no solamente con el DRCASTA y el NAFTA, sino que tenemos acuerdos bilaterales con una serie de países de la región, pero tenemos un acuerdo, el acuerdo de Beijing con los chinos, que es un acuerdo directamente, y también tenemos el gran acuerdo con la Unión Europea a partir de los acuerdos de ACP, Asia, Caribe y Pacífico. Es decir, que tenemos un gran abanico. No pueden llegar los ramalazos de cualquier situación en Estados Unidos, pero no en la dimensión que era anteriormente. Es decir, no creo que haya ningún presidente en América Latina ahora mismo que se atreva a decir que si Estados Unidos se lo pide, renuncia. No creo que ese cuadro cambió, esos tiempos se fueron y estamos soplando nuevos vientos en los escenarios de la geopolítica internacional y también en lo que tiene que ver con Latinoamérica. Y el otro punto que tú planteas, Noel, tiene que ver con la decisión. La Reserva Federal viene administrando una crisis del sistema bancario y financiero que ellos mismos crearon. Es decir, esa crisis de 2008, no hay duda que si no se han establecido responsabilidades, ya sí está establecido que la autorregulación y la desregularización que auspició el Fondo de la Reserva Federal en Estados Unidos fue lo que produjo esa crisis que todavía estamos pagando la consecuencia a nivel mundial de esa situación. Pero ahora la Reserva Federal está tomando medidas mucho más atiemposas, porque después de lo que pasó, que incluso había una vinculación de gente que estaba posicionada en la Reserva Federal y que era a la vez asesores de los grandes bancos en Estados Unidos, las grandes aseguradoras y reaseguradoras, ya eso no es posible, ya no están troncados como estaban anteriormente. Pero de todas maneras, lo que está demostrando la orientación de política monetaria a nivel mundial es que ciertamente el dinero sigue siendo la variable con la cual se modulan y se regulan los procesos económicos. Un incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal lo que implica es un encarecimiento del dinero y en consecuencia una manera de una contracción en el uso de dinero en la economía norteamericana, y eso tiene repercusión en la economía, en las economías a nivel global. Bueno, en la República Dominicana el Banco Central, pero quiero decir a los televidentes que si bien el Banco Central tomó la decisión de incrementar un día antes, lo sabía que venía, por supuesto, el punto 25 en la tasa de política monetaria, en Estados Unidos actualmente está entre 3.5 y 4. En la República Dominicana ahora pasa a 8.50, que es 8.5, que es bastante elevado la tasa de política monetaria. Vamos a la pausa y regresamos con los contenidos de visión económica en este viernes. Ya regresamos.